Los otros apóstoles reconocían la espiritualidad y la conexión que él tenía. ¿Con quién? Con el Espíritu Santo, con la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, él está escribiendo esta carta general, primeramente a los judíos que están en todo lugar desparcidos, y también a todos los cristianos y a nosotros por extensión, ¿verdad que sí? Porque la palabra de Dios nos aplica a nosotros también. Ahora, lo único es que tenemos que buscar tenemos que tratar de entender cuál fue el mensaje, que era lo que estaba sucediendo en el tiempo cuando estaba escribiendo Santiago a esa iglesia, primeramente en Jerusalén, y a los cristianos en la iglesia primitiva en todos los lugares. Y había mucha herejía, mucho malentendimiento. Y todavía muchos de las personas que estaban en las iglesias todavía no sabían quién era Jesús. A la iglesia le tomó más de 300 años en varios concilios ecuménicos para determinar quién era Jesús. Imagínense todo lo que él le dijo a las personas cuando estaba viviendo. Y todavía no entendían quién era él, ¿verdad que sí? Pero Santiago, su hermano, llegó a reconocer quién era Jesucristo, entregó su vida a Jesucristo, predicó la palabra de Dios, se encargó de la iglesia en Jerusalén, él estuvo presente en el concilio de Jerusalén y él perdió su vida, apedreado. Le cayeron a piedra, lo mataron en un mártir por Jesucristo. ¿Cuántos de ustedes están dispuestos a morir por Cristo? ¿Cuántos de ustedes? Yo no creo que hay muchos, ¿verdad que no? Yo creo que muchos de los cristianos hoy en día son como Pedro. Cuando Jesucristo le dice, Pedro, tú me agapeas. Pedro dice, sí, yo te fileo. Pedro, tú me amas. Sí, yo te fileo. Y ya Jesucristo dice, no, con este ya... por ahora tengo que esperar un tiempo. Entonces le dice, Pedro, ¿tú me fileas? Sí, tú sabes que yo te fileo, ¿verdad? Quiere decir que él bajó un nivel, ¿verdad? El amor agapeo es el amor perfecto. Ese es el amor de Primera de Corintios. Ese es el amor que todos nosotros tenemos que tener como cristianos. No solamente para los hermanos en la iglesia, pero para los enemigos que tenemos en otros países. Pero en este mundo es un mundo caído, hay mucho pecado. Y a razón del pecado viene la enfermedad. La enfermedad viene por el pecado que cometió Adán y Eva. Dios le había dicho, el día que ustedes coman de esa fruta, de ese árbol que está allí, ustedes van a morir. ¿Verdad? ¿Y qué pasó? Comieron. ¿Y qué pasó? Primeramente murieron espiritualmente. Ellos perdieron esa relación íntima y personal que ellos tenían con Jesucristo, que tenían con Dios. La perdieron. Ya no podían comunicarse, se escondieron de Dios. Como muchos cristianos se esconden de Dios. Se creen que lo podemos esconder de Dios. ¿Dónde está Dios? ¿En dónde lo podemos meter que no está? Que no esté, ¿verdad? Entonces la enfermedad, ¿verdad? Es algo que afecta a todas las personas. No se escapa nadie. Todos nos enfermamos. Entonces la Biblia habla bastante, suficientemente habla de la sanidad. Habla de la sanidad divina, ¿verdad? Y interesantemente, cuando Jesucristo empezó su ministerio, gran parte de su ministerio era la sanidad divina. Traían gente enferma de muchos años, muchas diferentes enfermedades, y él los sanaba. Yo no he visto un lugar en la Biblia donde dice que Dios no sanó a una persona. Lo sanó a todos.
Imagínense si ustedes tuvieran ese poder de Dios, de Jesucristo, que cuando ustedes ponen la mano, se sana la persona. Tremendo, ¿verdad que sí? Pero mira, algunos de ustedes aquí en la iglesia tienen el don de sanidad, ¿verdad que sí? La Biblia lo dice, ¿verdad? Ese don se acabó ya. Era para la iglesia primitiva. Para el día de hoy. Es para nosotros. Ustedes, aquí hay gente que tiene ese don. Y no lo están ejerciendo. No están ejerciendo. Pero yo no soy el pastor. Pero yo no soy el líder de la iglesia. ¿Usted es cristiano? ¿Está aceptado a Cristo? Usted tiene el Espíritu Santo. El Espíritu Santo le dio ese don a usted. Úselo. Úselo. Entonces, el problema que estaba confrontando esa iglesia, o vamos a decir las iglesias, porque esta es una carta general. Uno de los problemas que estaba enfrentando la iglesia cristiana primitiva durante ese tiempo era cierta incredulidad sobre el poder del Espíritu Santo para sanar a los enfermos. Cuando Jesucristo se muere, los apóstoles siguieron orando y seguían sanando a los enfermos, ¿verdad que sí? Se sanaban. ¿Con la sombra de quién? ¿Qué pasaba? Imagínense si ustedes pueden tener ese don de Dios, que cuando usted vaya a los hospitales toda la gente se levanten. ¡Ay, Señor! ¡Gloria a Dios! Usted venga a la iglesia y todas las personas que están enfermas se paren y digan: ¡Cristo me sanó! Pero no es el poder de la persona, es el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo. Por eso aquí cuando cuando Santiago está hablando, él menciona la fe. Menciona la fe. Él menciona la oración. ¿Verdad? La oración, la fe. Él habla de pedir perdón por nuestros pecados, para mantener esa comunión íntima y personal con Dios. Eso como en esta mañana cuando tomamos la Santa Cena, ¿verdad? Tenemos que primeramente examinarnos, pedirle perdón a Dios para estar en esa comunión plena con Dios, para poder recibir, ¿verdad? Esos elementos simbólicamente, ¿verdad? De la sangre y el cuerpo de Jesucristo. Lo mismo pasa con la oración. Lo mismo pasa con una vida cristiana. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues, como yo he visto espiritualmente, yo creo que la iglesia tiene una enfermedad. Ustedes han oído la anemia. Anemia. ¿Saben lo que es la anemia? ¿Qué pasa cuando una persona tiene anemia? ¿Ah? ¿Verdad? Se debilita, ¿verdad? Se cansa, ¿verdad? Entonces, tenemos cristianos como no oran, no ayunan, no leen la Biblia, no viven una vida que tienen que vivir. ¿Qué pasa? Espiritualmente están flaqueados, ¿verdad que sí? No tienen poder. ¡Poder! ¿Dónde viene ese poder? Cristo, Espíritu Santo, a través de nuestra vida de santidad. Entonces aquí Santiago está confrontado con un problema en la iglesia. Iglesia en general. Específicamente él está en Jerusalén. Pero entonces, ¿qué está sucediendo? Lo que está sucediendo es que hay gente en la iglesia enferma, y no se sanan. ¿Y qué es lo que pasa? Se van a morir toda la gente en la iglesia. Tenemos que hacer algo, ¿verdad? Entonces, pues, él escribe en esta carta, en el capítulo 5, el último capítulo, ¿verdad?
Algunas veces dice que lo último es lo mejor, ¿verdad? Algunas dicen, yo quiero ser el primero. Jesucristo dice, no, el primero tiene que ser el último y el último el primero, ¿verdad? Cuando yo era abogado y argumentaba casos en la corte, nos enseñaban que algunas veces hay que guardar lo mejor para lo último. Si tú tienes un jurado, no le digas lo mejor al principio, que se lo va a olvidar. Díselo a lo último, cuando ya tú te sientes, eso está fresco en la mente de ellos. Entonces aquí, Santiago escribe, casi al terminar esta carta. Entonces, el Espíritu Santo inspira a Santiago a bregar con ese problema de las personas enfermas, y los pastores y los líderes de la iglesia y los síndicos y los presbíteros, todos los líderes de la iglesia no estaban orando por la gente. Pero mira la manera. Vamos a ver la manera en la sabiduría del Espíritu Santo, como Él lo dice. Él no ataca, ¿verdad? A los líderes de la iglesia, no los ataca, no los juzga, pero lo dice de una manera amorosa, ¿verdad? Que yo creo que ni se dieron de cuenta que Él estaba metiendo una bofetada. No se dieron de cuenta, ¿verdad? Porque fue tan sutil, ¿verdad? Que de la manera en que lo hizo, ¿verdad? Él dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Él sabe que hay muchos enfermos. Él quiere que ellos se pregunten, estoy enfermo, ¿qué estoy haciendo para esa enfermedad? Recuerden, en ese tiempo no es como ahora, no habían tantos médicos, tantas medicinas. No había, la gente cuando estaban enfermos muchas veces les daban vino o aceite de oliva, ¿verdad? Entonces él le dice, llame a los ancianos. Pues no le dice él no está hablando directamente a los ancianos, pero le está hablando a los miembros de la iglesia, que si están enfermos, vayan donde el anciano, que es un líder de la iglesia, supuestamente tiene que estar firme con Cristo, tiene que ser una persona preparada espiritualmente, una persona en plena comunión con el Espíritu Santo, con Dios, viviendo una vida santificada, una vida en el proceso de la santificación. ¿Verdad? Dicen, vayan donde esta gente. ¿Para qué tú crees que ellos están ahí? ¿Por qué usted cree que tú le das tanto dinero para que tengan ese trabajo? Yo creo que en ese tiempo no le pagaban nada, ¿verdad? A ellos. Entonces, le dice, llame a los ancianos. ¿De dónde? De la iglesia suya local, ¿verdad? Y dice, y entonces ellos van a orar por usted y pueden ungirlo con aceite, como era una costumbre en ese tiempo, simbolizando la presencia de Dios, la presencia del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, cuando Él le está diciendo esto a ellos, le dicen, oren, ungiéndolo con aceite, y hágalo en el nombre de ese líder, hágalo en el nombre de ese presbítero, de ese anciano, de ese pastor. Hágalo en el nombre de ¿quién? En el nombre del Señor Kurios, que es Jesucristo, el Señor, el único Señor. Oye, con eso nada más ya tienen que estar preparados, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Pero él sigue y dice, y la oración de fe, y esto es importante, ¿verdad? Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y cómo usted apropia su salvación? ¿O cómo usted apropió la salvación que usted recibió de Dios? Pablo escribe en Efesios capítulo 2, versículo 8 al 9. Él escribe y dice, somos salvos
por la gracia de Dios. Quiere decir que nosotros no tenemos que ver nada con ese amor agapeo de Dios. Ese regalo tan poderoso, el mejor regalo del mundo, te lo voy a regalar. Pero yo quiero que tú hagas una cosa. Yo quiero que tú te montes en ese carrito que se llama fe. Móntate en el carrito de fe y a través de esa fe tú vas a apropiar y vas a recibir esa salvación que yo te estoy regalando. Pero tú tienes que tener fe. Fe. Mucha gente dice, ¿qué es la fe? Bueno, la fe, déjame ver. Yo creo que voy a Hebreos capítulo 11, versículo 1. Eso es la fe. Tú sabes que yo todavía no entiendo capítulo 11, versículo 1. Tengo que leer el capítulo completo para poder entender, ¿verdad? Entonces, y esto es interesante porque había un debate dentro de la iglesia primitiva entre Pablo y Santiago sobre la fe y la salvación. Muchas personas creían que lo que Pablo estaba diciendo es que solamente tú tienes que decir, yo tengo fe, acepto a Cristo y ya está salvo. ¿Verdad? Viviendo una vida salvaje como la que estaban viviendo anteriormente, no hay ningún cambio. ¿Verdad? Entonces, Santiago predicaba y enseñaba. Enséñame una fe que no tiene obras, que no tiene fruto, y yo te enseño la clase de fe que tú tienes que no puede salvarte para nada. Entonces nosotros no tenemos que hacer nada para recibir la salvación, pero si la recibimos tenemos que hacer algo para indicarle a Dios que le agradecimos lo que ha hecho por nosotros y vamos a vivir de acuerdo a su palabra. Vamos a vivir una vida santificada, ¿verdad? Entonces Santiago no estaba en desacuerdo con Pablo. Pablo no estaba en desacuerdo con él. Estaban diciendo lo mismo, pero de diferentes maneras. Hay que tener mucho cuidado cuando uno dice algo, porque algunas veces la gente malinterpreta, ¿verdad? Pero aquí él dice, la fe es sumamente importante para que tú puedas recibir esa sanidad divina. Y la fe tiene que ser en la persona que está enferma y en la persona que está orando por la persona que está enferma. Eso se llama una doble dosis de fe. ¿Verdad que sí? Aunque me imagino que sería posible que oremos por una persona que no tiene fe y Dios lo sane. Es posible, ¿verdad? Pero si tú eres cristiano y dices que tú eres cristiano, por favor tenga fe. Por favor tenga fe, ¿verdad? ¿Y dónde viene la fe? La fe viene ¿por qué? Por el oír. ¿Y el oír qué? Entonces tenemos que leer la Biblia. ¿Por qué es que el 90% de la gente en la iglesia no lee la Biblia semanalmente? ¿Por qué? ¿Dónde está la fe de esa gente? ¿Dónde está la fe? Es que no tengo tiempo, es que estoy busy, estoy cansado. Que si esto, que si aquello, que si la madre, que si los tomates, y ponemos muchas excusas, ¿verdad? Para no leer la Biblia. Cuando leo la Biblia me duermo. ¿Cuánta gente nos ha dicho eso, verdad? Cuando yo quiero dormirme, abro la Biblia y empiezo a leer y me quedo dormido. Es un calmante que me ayuda a dormir. No. Usted no puede tener una fe que lo sane, que lo salve, a menos que usted no conozca la palabra de Dios. Tiene que saberla, tiene que estudiarla, tiene que vivirla, tiene que predicarla. Entonces, ¿qué está diciendo aquí Santiago? Dice, oren ustedes por otros y que los jefes de la iglesia, los presbíteros
los líderes, no importa quién sean ellos, en la iglesia, porque él usa la palabra anciano. La palabra anciano en el griego es la palabra presbítero. Nosotros los asambleos tenemos un cargo de presbítero, pero realmente no es lo que está diciendo en este pasaje bíblico. Aquí está hablando generalmente, está hablando en ese tiempo de todas las personas que tuvieran algún cargo en la iglesia de liderazgo, ¿verdad? Entonces, eso no quiere decir que si usted no tiene ningún cargo, usted se puede sentar en el banco y hacer nada. Yo no soy líder, yo no tengo una posición. Vengo a la iglesia, me siento, oigo, me voy para mi casa. No. ¿Qué clase de fe tiene esa persona? ¿Qué clase de fe? ¿Qué clase de fe tiene usted cuando va a orar por una persona que se sane y esa persona no tiene fe? El que está orando no tiene fe. Sí, yo tengo fe. Sí, pues, dime, ¿cómo yo puedo ver esa fe? ¿En qué la puedo ver? ¿Cómo se está manifestando esa fe? ¿Verdad? Entonces, él empieza y entonces sigue en el versículo 15 y dice, y la oración de fe salvará al enfermo. Ahora, la palabra que se usa aquí es la palabra sozo en el griego. Esa palabra realmente quiere decir sanará, ¿verdad? La Reina Valera pone salvará, pero técnicamente en el griego es y la oración de fe sanará al enfermo, ¿verdad? Y entonces dice y el Señor lo levantará. Y esa palabra levantará es la palabra egeiro, que significa sanar a la persona de esa enfermedad. Tú ves como todo está bregando junto. Todo está bregando junto. La fe, la oración, el poder de Jesucristo, ¿verdad? La enfermedad, la sanidad. Entonces dice, escribe Santiago, y si hubiere cometido pecados, y esto es interesante, ¿qué tiene que ver el pecado con la oración para que la gente se sane? ¿Qué tiene que ver el pecado con la sanidad divina? Bueno, el pecado es importante. ¿Por qué? Yo no quiero que una persona que vive una vida salvaje, que esté lleno de demonios, ore por mí. No. Una persona que no le pide perdón a Dios, que dice, no, yo no tengo que pedirle perdón a Dios porque yo nunca he hecho nada malo, yo soy una persona buena. Esa persona yo corro para el otro lado. Entonces, esto es importante, ¿verdad? ¿En qué contexto está hablando Santiago sobre el pecado? Sobre nuestra habilidad de confesar esos pecados. Él lo está hablando en el contexto de la oración. Siempre que usted ore, pídale perdón a Dios por sus pecados. No diga, no, pero es que yo no he cometido ninguno. Pues ese es el primer pecado que cometiste. Una mentira. ¿De dónde viene esa mentira? Del diablo, ¿verdad que sí? Entonces, Santiago le está diciendo que la fe es importante, Jesucristo es importante que usted sea una persona íntegra, que confiese sus pecados, que esté en la comunión con Dios, con el Espíritu Santo, para que usted tenga ese poder. Entonces dice, y si hubiera cometido pecado, dice, se le serán perdonados. Qué bonito, ¿verdad? Que nosotros cometemos pecado casi siempre diariamente. Y cuando vamos a orar, le pedimos a Dios que nos perdone y nos perdona. Imagínate, lo perdona por la obra santificadora
La obra de Jesucristo. Así por lo que Jesucristo hizo por nosotros. Entonces, ¿por qué algunas personas cuando oran solamente lo que son peticiones y mandando a Dios a hacer? Mira, Dios haz esto, Dios haz aquello, Dios haz esto. Y se olvidan de pedirle perdón a Dios en la oración. Se olvidan de darle gloria y alabanza, adoración a Dios en la oración. Eso es lo que está hablando aquí Santiago. Una persona que tiene fe, una persona íntegra, una persona que tiene esa relación íntima y personal con Dios. La oración eficaz. ¿Del quién? Del justo. Puede mucho. Eso quiere decir que la persona que no es justa, que no está viviendo como tiene que vivir, esa oración que está haciendo no tiene eficaz. No hay poder. Sin igual poder. En Jesús, que murió. Gloria a Dios. Esos son los coritos que me gustan a mí, esos coritos del tiempo de antes, cuando yo era niño. ¿Verdad? Entonces, es importante, ¿verdad? Porque dice, y el Señor Jesucristo te va a sanar. Y si hubiere cometido pecado, tú lo confiesas, Él te lo va a perdonar, ¿verdad? Y entonces, habla de tener que orar. Entonces, Él menciona orar. Menciona 4 veces. Enfermo varias veces. Sanidad varias veces. ¿Verdad? Todo esto viene de la ley de la repetición. Esto es importante. Presten atención en lo que está diciendo aquí, primeramente Santiago a la iglesia, que no estaba orando por la gente enferma. La gente enferma no estaban orando por ellos mismos. No estaba la fe. Por eso era que Santiago escribía y predicaba bastante sobre la fe. ¿Verdad? Entonces, es importante algo aquí que no he hablado hasta ahora, y es el capítulo 14, donde dice, oren por él, dice, ungiéndolo con aceite. ¿Verdad? Ahora, si yo no tengo aceite y viene un enfermo, por favor espere a la semana que viene, que tengo que ir a la tienda a buscar aceite de oliva, porque el aceite regular no sirve para nada, tiene que ser de oliva. Usted sabe que en la televisión hay gente que venden esos aceites, te cobran cierto dinero porque ellos oraron por ese aceite, es un aceite especial. Pero aquí Santiago está diciendo, el aceite no es el que te sana. El aceite es un símbolo del Espíritu Santo, un símbolo del poder de lo que Dios va a hacer en la vida de esa enferma que está enferma. Entonces, si usted no tiene aceite, ore. Póngale la mano y ore. Y es interesante porque yo he visitado muchas iglesias de la Asamblea de Dios en diferentes estados y países. El superintendente de la Asamblea de Dios en Cuba es uno de mis alumnos en el programa del doctorado, ¿verdad? Entonces tuve la oportunidad de hablar con él en una de las convenciones aquí en Orlando, ¿verdad? Estamos hablando de diferentes cosas que están sucediendo en la iglesia en Cuba, ¿verdad? La iglesia en Cuba no es como la iglesia en los Estados Unidos. Aquí usted puede predicar el evangelio, aquí no se mete la policía, no te mete preso. Bueno, quizá ahora va a suceder, pero anteriormente no, ¿verdad? Pero en esos países muchas veces ellos tienen que esconderse, ¿verdad? Tienen que tener mucho cuidado lo que dicen, cómo lo dicen, ¿verdad? Cuando estuve en Corea, en el sur de Corea, había gente de la China, de la India, que me estaban contando a mi testimonio que si el gobierno sabe lo que ellos están haciendo, los meten presos y hasta los matan. ¿Entiendes? Entonces nosotros tenemos esa bendición aquí en los Estados Unidos, ¿verdad? De que nosotros no tenemos que tener miedo de predicar el evangelio.
No tenemos meta en una iglesia. De venir todo el tiempo. Si tú quieres venir a la iglesia 7 días a la semana, puedes venir. ¿Entiendes? Si tú quieres ir al pulguero a predicar el evangelio, puedes ir. ¿Verdad? Porque eso es un mandato de ir y predicar el evangelio de Dios. ¿En dónde? En todos los lugares. Entonces, el aceite, ¿verdad? Algunas personas enseñan y dicen, ¿verdad?, que el aceite es importante y que tú lo necesitas. Pero las iglesias de las asambleas que yo he ido, algunas veces lo usan, algunas veces no lo usan. Y eso no determina si la persona se va a salvar o no, ¿verdad? No lo determina, porque ya sabemos lo que necesitamos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la sanidad divina? ¿Qué es la sanidad divina? Bueno, recuerden que Dios creó todo, ¿verdad que sí? Dios está en control de todo, ¿verdad que sí? Dios tiene el poder y la potestad de cambiar cualquier cosa que Él quiere cambiar. Pero Él deja que las cosas sigan, porque Él nos dio libre albedrío. Ustedes quieren cometer pecado, sigan pecando. Ustedes quieren hacer esto, háganlo. Pero un día ustedes van a estar en la presencia de Jesucristo. Y va a haber un juicio, ¿verdad que sí? Va a haber un juicio. Entonces, ese libre albedrío muchas veces nosotros lo usamos para el pecado, ¿verdad? Para el libertinaje del pecado. Pero es importante para nosotros entender que la sanidad divina es un acontecimiento sobrenatural, ¿verdad? Quiere decir que Dios penetra tiempo y espacio y se mezcla y se mete en la situación tuya para sanarte. Y esto no lo hace en todo tiempo y en todo momento. Esto es algo especial. Esto es un regalo especial que Dios te da a ti, que me da a mí, que nos da a todos nosotros. ¿Entiendes? Entonces la sanidad divina es un acontecimiento sobrenatural de Dios por medio del Espíritu Santo que soluciona un problema que nosotros tenemos físico mayormente. Puede ser emocional, puede ser espiritual, ¿verdad? Entonces Dios decide en ciertos momentos penetrar, ¿verdad? Porque Dios es trascendente y Dios es inminente, ¿verdad? Entonces Dios se mete y brega con nosotros individualmente en ciertos momentos. Y la sanidad divina es uno de esos momentos. Es un milagro. Es un milagro de Dios. Y quiero decirle que yo mentalmente no lo entiendo. No lo entiendo, pero lo creo. Lo creo porque la Biblia lo dice. Lo creo porque Jesucristo sanó. Lo creo porque los apóstoles sanaron. Lo creo porque la iglesia primitiva sanó. Y lo creo porque Dios me sanó a mí. Gloria a Dios. Entonces, no entiendo cómo es que Dios brega con la sanidad divina. Nosotros podemos orar con fe por una persona por la sanidad divina y no se sana. O si a lo mejor no se sana en ese momento, a lo mejor se sana en otro día, en otro momento. Pero estamos seguros de una cosa, que un día esa muerte y ese sacrificio de Jesucristo por nuestros pecados y por nosotros, un día vamos a recibir la recompensa completa cuando recibimos un cuerpo glorificado. Un cuerpo que no se enferma. Un cuerpo que es perfecto, que es como el de Jesucristo. Un cuerpo eterno. Ustedes, las damas, se van a ver bien bonitas, porque es un cuerpo perfecto. No tienen que ir a Suntan, no tienen que ir allá. No tienen que ir a hacer ejercicio para nada, ¿verdad? No tienen que ir al beauty parlor, arreglarse el pelo, todo lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Para vernos tan bonitos. No tenemos que hacer nada de eso, ¿verdad? Entonces, la sanidad divina es tan importante que es uno de los cuatro fundamentos esenciales de las asambleas de Dios. La sanidad divina.
Y es uno de los 16 fundamentos de la Asamblea de Dios, es la sanidad divina. El número 12. ¿Por qué ustedes creen que nosotros, la Asamblea de Dios, lo ponemos en una de los 16 fundamentos que enseña la palabra de Dios? La sanidad divina. ¿Por qué? Porque es importante. Es importante, ¿verdad? Hay mucha gente que dice que ya eso no es para el día de hoy. Eso era para el día antes. Ya Dios nos sana, ¿verdad? Y eso era para la iglesia primitiva, ¿verdad? Pero yo he visto tantos milagros. Yo he orado por personas. Y en el instante que yo oro por la persona se sana. Lo he visto, lo he experimentado. Mi esposa Gladys, Dios la sanó. He sanado a muchas personas que nosotros conocemos. Entonces, ¿verdad? Es importante creer lo que dice la palabra de Dios. La oración de fe puede sanar al enfermo, porque el Señor Jesucristo tiene el poder, tiene la potestad para sanar todo tipo de enfermedad. Cuando nosotros oramos por la sanidad divina, nosotros podemos pedir perdón primeramente. Y entonces orar por esa sanidad divina, ¿verdad? Entonces, Santiago describe el resultado esperado de esta oración hecha con fe, ¿verdad? Por los ancianos. El Señor Jesucristo los sanará. No es el líder, no es el anciano, no es el pastor, no es nadie, es Jesucristo a través del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros oramos unos por los otros, para la sanidad divina, la oración eficaz de nosotros por nuestros hermanos, por nuestras hermanas, puede resultar en que Jesucristo sane a esa persona. Usted individualmente tiene ese poder. Úselo. Ore por las personas que usted sabe que están enfermas. Oren por ellos. Crean que Dios lo va a sanar. Entonces, es interesante, ¿verdad? En la manera que Santiago escribe esta enseñanza sobre la oración, la fe, el poder de Jesucristo, la enfermedad, los pecados y la sanidad divina, ¿verdad? Pone todo eso junto en una manera bien bonita, ¿verdad? Que uno la puede leer y la puede recibir y la puede creer y la puede aplicar, ¿verdad? Esa es una teología que tú puedes aplicar tú mismita. Tú no tienes que depender de nadie, ¿verdad? Entonces, en conclusión, ¿qué podemos decir? Podemos decir muchas cosas podemos decir, pero vamos a decir solamente algunas. Primeramente, debemos ser creyentes que ponemos nuestra fe ¿en quién? En Jesucristo y en su palabra, en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Número 2, debemos orar por nuestra sanidad divina y por la sanidad divina de otras personas que están enfermas, creyendo que Dios va a obrar y lo va a sanar con esa fe. Podemos pedirle, ¿verdad?, a los pastores, a los ancianos, a los líderes de la iglesia, cualquier otra persona. Y usted mismo puede orar por usted también. Podemos orar todos juntos por nuestra sanidad divina, la sanidad divina de todos nosotros. Yo digo que ese es uno de los... Después de la salvación, la sanidad divina está ahí al frente, ¿verdad? Es más importante que el dinero, ¿verdad?